segunda, la racionalidad práctica, en cambio, tiene que ver con lo valórico, con las normas de convivencia, es decir, con la democracia. El progreso social funciona sobre la base de la confianza y no del temor, desde esta perspectiva. El sentido de las políticas públicas debe referirse hacia, a través de las políticas públicas estamos formando personas que aprenden a basar sus relaciones sociales, sus aprendizajes, sobre la base del miedo o sobre la base de la confianza. Estas son dos emociones contradictorias que se excluyen una de otra. Es la emoción de la confianza la que debe fundar las competencias que se requieren para desenvolverse con éxito en cualquier organización social. En la escuela, por supuesto. Es cierto que vivimos en una permanente incertidumbre, esas son frases, palabras de Heidegger, pero la percepción de vulnerabilidad varía dependiendo del grado de confianza con quienes relacionamos con las personas. Cuando hay confianzas, nos sentimos mucho más seguros, nos sentimos protegidos. Cuando no hay confianza, nos sentimos amenazados, se incrementa el temor, la inseguridad. Quien desconfía habita en el miedo, quien confía habita en la paz. El temor y la desconfianza nos paralizan, nos inhiben a actuar. La confianza es un tremendo disolvente del miedo. La confianza nos hace aumentar nuestro optimismo, reducir nuestra incertidumbre, disminuir nuestros complejos. Desde la desconfianza o desde la confianza nos situamos en el mundo de manera muy distinta. Esto tiene que ver con cómo las emociones condicionan nuestro actuar, nuestro futuro, por tanto. Cuando tenemos miedo, el mundo se nos hace más hostil. Cuando tenemos confianza, el mundo nos aparece más abierto. Toda organización social, la familia, la escuela, la empresa, toda organización social requiere desarrollar la confianza como una condición esencial de funcionamiento. Las políticas educativas deben orientarse muy fundamentalmente a desarrollar competencias intelectuales, afectivas y sociales basadas en la confianza. La escuela como lugar de aprendizaje ciudadano. La escuela, no cabe duda, es el primer escenario de lo público, el primer lugar de convivencia ciudadana, donde los niños y jóvenes aprenden a ser buenos o malos ciudadanos. En la escuela los niños y jóvenes se enfrentan por primera vez como ciudadanos con las personas de su misma edad, con quienes tienen que aprender a llegar a acuerdos para organizar sus vidas. Por una parte, ellos pueden aprender a ser solidarios, a respetar las diferencias, a ser honrados, pero también ellos pueden aprender justo lo contrario, ser intolerantes, usar el chantaje y ser corruptos. Contra la violencia, la vía preventiva por excelencia es la construcción de una respetuosa convivencia democrática, en la que pueden tejer una red social donde los alumnos y alumnas aprendan a escuchar y a atender a las necesidades cognitivas y emocionales de los demás, a aceptarse y a aceptar a los otros y a respetar la dignidad de todas las personas. Desarrollar en los escolares las competencias intelectuales, afectivas y sociales para aprender a relacionarse con los otros es un trabajo arduo y complejo de índole emocional y afectivo, moral y ético, político y social. Esta tarea depende de cómo se analice e interpreten las situaciones de violencia escolar. Yo creo que hay que desterrar
la relación determinista que existe entre pobreza y violencia. Y aquí una frase de Sylvia Bleichmer: la violencia, dice ella, es producto de dos cosas: del resentimiento por las promesas incumplidas y de la falta de perspectivas de futuro. Yo creo que ese es el principal origen de la violencia escolar también, el resentimiento por las promesas no cumplidas. Y en esto los alumnos muchas veces perciben que lo que le ofrece el sistema, lo que le ofrece la escuela, es una promesa falsa, que lo que les ofrece no los va a sacar de la pobreza, porque no están aprendiendo lo que ellos necesitan, que les dé mejores oportunidades en la vida y soñar que otro mundo es posible. Ellos ven en su educación una promesa incumplida, la que puede derivar en un comportamiento a la larga violento. La pregunta es: ¿cómo generar en la escuela una base de confianza que consolide una formación para la convivencia y la paz y evite la violencia? Las promesas, y aquí esto es pura ontología del lenguaje, puro Maturana o Rafael Echeverría, las promesas, así como las peticiones, las ofertas y los juicios, las declaraciones, son actos de aula que se relacionan directamente con nuestras emociones. Las conversaciones condicionan nuestras emociones y conforman nuestros estados de ánimo. Esa es la palabra, es la conversación lo que provoca en nosotros emociones y lo que configura nuestros estados de ánimo más permanentes. La emoción de la confianza abre posibilidades de coordinar acciones, así como la emoción del miedo cierra esas posibilidades. Entonces es muy importante llegar a construir en la escuela y a basar las relaciones de la escuela en la emoción de la confianza. Y la emoción de la confianza resulta del cumplimiento de las promesas, de la palabra empeñada. Cuando uno ve que hay coherencia entre lo que un docente, un profesor dice y hace, entre lo que el director dice y hace, cuando ve que hay coherencia en los actores de la vida escolar, entonces la confianza crece y aumenta. Son creíbles las personas. Sin embargo, hay que, desgraciadamente, constatar que la emoción del miedo tiende a prevalecer en la escuela por sobre la emoción de la confianza. El miedo al castigo, el chantaje y la culpa son emociones que configuran muchas de las relaciones del interior de la escuela. Muchas veces los profesores usamos el chantaje para que el niño aprenda, para que el niño se ponga las pilas, para que el niño estudie. Si no, la amenaza del castigo. Si no, si hay incumplimiento, entonces basamos nuestra relación y creamos un clima de aprendizaje en el aula y en la relación con los alumnos muy sobre la base del miedo al castigo o del chantaje. Pero la experiencia nos indica que los aprendizajes más significativos que nosotros tenemos, y eso es cosa de revisar nuestra propia historia personal, los aprendizajes más importantes los hemos adquirido sobre la base de una relación de confianza. El profesor de quien nosotros nos acordamos en nuestra enseñanza primaria, básica, son seguramente aquellos profesores que nos tiraron la mano, que nos miraron con respeto, que nos dieron la oportunidad, que creyeron en nosotros. Y por eso es que aprendimos. Y esa experiencia es la experiencia básica de todo aprendizaje. Se aprende mucho más por la confianza que por el miedo. Pero sin embargo, la emoción que predomina en la escuela, en las relaciones, es más el miedo que la confianza. Para construir confianzas, ¿qué se requiere entonces en la escuela?
Primero, directores líderes que sean capaces de instalar estados de ánimo positivos para el cambio.